Hola Juan Martín, ¿cómo estás? Bienvenido a esta sexta y última jornada formativa de la Liga de Debate de la Fundación Educativa Actívate. Muchas gracias por atender nuestro llamado y por estar acá en este taller. Este taller no contará con participantes en vivo, pero esperamos que ellos puedan ver la grabación que subiremos a YouTube esta tarde y puedan mirar el contenido que les tenemos y entre ellos, si quieren, que participen en el foro o hagan y respondan preguntas entre ellos de manera posterior. Bueno, para los que estén viendo este video, Juan Martín es un economista y politólogo de la Universidad del Rosario. Él actualmente trabaja en temas de seguridad ciudadana. También tiene una maestría en políticas públicas de la Universidad del Rosario y en términos generales se desempeña como científico de datos y docente de asignaturas como macroeconomía, introducción a las ciencias económicas, Big Data, entre otros. Juan Martín, de todas las asignaturas que has estudiado, impartido y que con las que te has relacionado en tu trabajo, ¿por qué crees que los humanos llegamos a la conclusión o en qué momento lo hicimos de que debíamos usar el dinero en efectivo? Hola, Ana. Hola a todas las personas que están viendo este video, que van a participar dentro de este proceso tan bonito que es aprender sobre el dinero y que es una cosa que utilizamos todos los días y que no nos preguntamos siempre qué es lo que pasa detrás y que es muy bonito poderlo analizar aquí en este espacio y en otros espacios. Gracias por tenerme acá, gracias por invitarme. Y respecto a la pregunta, es bastante complejo porque es que resulta que nosotros como humanos somos demasiado curiosos, pero también demasiado creativos. ¿Eso qué significa? Hubo unos momentos en los que el simple relacionamiento entre nosotros era muy fácil. Éramos dos, tres personas, cinco, 10, 20 personas. Era muy fácil poder cooperar entre nosotros sin necesidad de que haya algo en intermedio. Es decir, se encargaba de la familia de conseguir la carne, que otra persona se encargaba de producir la ropa, hacíamos diferentes, digamos, divisiones de cuáles eran las labores que necesitábamos para sobrevivir, para poder estar bien todos en el, digamos, núcleo familiar o social en el que nos encontrábamos. Pero de repente empezamos a crecer mucho y empezamos a crecer demasiado, digamos, en población y ya se nos hizo insostenible. ¿Por qué insostenible? Y es, claramente yo me puedo conocer con una persona, pero yo salgo a la calle y no conozco a la persona que está enfrente, no sé quién es, no sé si pueda confiar en esa persona o no, y eso le empezó a pasar a las primeras sociedades que empezaron como a sentarse, y es a encontrar que no conocían a las otras personas y que necesitaban saber cómo cooperar para poder sobrevivir. Ahora, todo el mundo se fue especializando en unas cosas, entonces alguien llegaba, tenía sus cabritos, a otra persona tenía unas vacas, otras personas hacían telas o hacían ropa, pero yo cómo hacía si yo solo producía vacas o las, digamos, las cría y demás para poder tener una camiseta que es lo que yo necesito. Entonces, a partir de eso empezamos a decir, bueno, necesitamos poder intercambiar estos favores. Yo te doy un pedazo de mi carne y tú me das un pedazo de, digamos, de una camiseta, un pantalón, lo que sea. Pero esto también se volvió muy complejo porque yo no puedo, pues para una camiseta, yo no puedo matar una res entera, un cabro entero, una oveja entera para que me dé una camiseta. Digamos, hay una que cuesta más que la otra. Entonces, de ahí empezó a salir la necesidad como de hacer unos intercambios que no fueran solo trueques de un elemento con otro. Y se empezaron a utilizar diferentes cosas. Muy curiosamente, entre ellas había conchas, o sea, las conchitas que hay en el mar, ahí en la playa, pedacitos de palitos, de cosas en sus primeros inicios, pero más adelante empezaron a utilizar de forma más refinada la sal. Como dato curioso, por eso es que se le dice salario a la plata digamos el dinero que nos ingresa por un trabajo y es porque se pagaba en sal. ¿Y qué era lo que empezaron a encontrar? Que claro que la sal era muy importante y se utilizaba como método de intercambio porque ayudaba a que la carne no se dañara, entonces era muy valiosa, pero tenía algo particular que la hacía todavía mejor como método de intercambio, es que no era perecedera, es decir, no se dañaba fácilmente.
Pero con el tiempo empezaron todavía, digamos, a mejorarlo aún más y se dieron cuenta y se empezaron a preguntar qué podemos intercambiar fácilmente que no se dañe. Y se dieron cuenta que eso podía ser el metal. Entonces empezaron a utilizar diferentes tipos de metales, el oro, la plata, el cobre, para poder hacer diferentes tipos de monedas. Entonces, de ahí fue como una inventiva bastante interesante y empezaron a decir, ok, ahora esto que vale tanto, pues yo lo puedo intercambiar por esto que vale tanto. Yo puedo comprar con tantas monedas un pedazo de carne. Y con eso empezamos como a desarrollarnos. Ahora, todavía nos desarrollamos un poquito más porque antes las moneditas tenían el valor en oro de lo que decíamos que valía esa cosa. Pero con el tiempo ya, digamos, se nos hizo muy escaso el oro, el cobre, la plata para todas las transacciones que necesitábamos, para todos los intercambios. Entonces se inventaron algo y es el papel moneda, que son papeles en los cuales nosotros sabemos que cuestan algo. En realidad el papel cuesta algo, no tanto como lo que dice. Si yo tengo un billete de 500 euros, no vale 500 euros su producción, vale lo que yo creo y que otra persona cree que cueste 500 euros o que es intercambiable con 500 euros. Entonces, ¿eso qué significa? Bastantes cosas. La primera es, cuidado, el dinero que tenemos ya en las manos no es como antes, que era, claro, yo tengo en mi moneda siempre 1 euro de valor, porque tenía 1 euro en oro. No, ahorita confiamos en que eso vale y confiamos es porque una autoridad grande, un gobierno, un banco central nos dice que cuesta eso. Entonces, al final, como, ¿cuál es la respuesta a partir de esta historia? Y es, hemos creado el dinero como la necesidad de una sociedad más compleja, de una sociedad que no, o sea, que no podemos confiar en todos, no puedo confiar en el que tengo enfrente, no puedo entablar todo el tiempo una relación con los que me voy a relacionar, sino que necesito tener algo que si bien no es confianza, al menos me dice como yo te hago este favor y tú me haces este favor. Entonces hay un intercambio, es como una necesidad de favores. Entonces por eso es bonito decir como entendamos que el dinero es como un intercambio de favores. Como yo hago esto, yo hago por esta sociedad esto, entonces me pagan en dinero por eso y puedo pagar a otra persona a que me haga un favor, como conseguir una camiseta. Sí, de hecho, esto era algo que yo veía hoy y era como la visión de, por lo general, esos intercambios del trueque no se daban necesariamente porque alguien a partir de una leche en exceso te viniera y te pidiera, dame unas verduras, sino más bien porque a mí me sobra y yo te lo doy y como tengo cierta gratitud con la persona que me dio pues le entrego esto, pero sí tiene mucho sentido lo que tú dices de esto no es escalable a nivel de sociedades más avanzadas, con más productos y con mayor nivel de intercambio. Es totalmente cierto. Y también es bonito que entendamos eso como los favores son, por decirlo así, como la base fundamental de la sociedad. ¿Cómo así? Y es para yo estar en una sociedad y sobrevivir en la sociedad, necesito que otras personas me hagan ciertos favores para yo sobrevivir, porque estamos en una sociedad, necesitamos cooperar. El dinero es esa forma de decir como, ok, no te conozco, pero sé que hiciste un favor a la sociedad. Esta gratitud que antes existía de, ok, tú me diste un pedazo de cabro, yo ahorita te doy un pedazo de tela. Ahorita ya es más escalable e incluso ya tenemos, con lo que vamos a hablar más tardecito, formas todavía más escalables con la tecnología que tenemos, pero es bonito saber eso. Tenemos formas de intercambio dependiendo de la tecnología y desarrollo de sociedad que tenemos por cada periodo de tiempo. Sí, ahí yo te quería hacer una pregunta y es, hay un, como un vacío o un salto que dimos en el momento en que dejamos de utilizar algo que se conoce como el estándar de oro. ¿En qué momento nos apartamos del estándar de oro? Bueno, ¿qué es? ¿Y en qué momento nos apartamos de él? Y si esta puede ser la puerta que se abre para dejar de usar el dinero en efectivo. Muy buena pregunta porque resulta que, como te decía, durante mucho tiempo nosotros dijimos, lo que yo tengo en el bolsillo tiene este valor en dinero. Entonces, en las sociedades más antiguas, lo que era la moneda, en sí, esa moneda tenía dentro de su composición el valor que decía tener. Entonces, supongamos que tenemos una moneda de 1 euro.
En esa moneda de euro había el equivalente a no sé cuántos gramos de oro que eran un euro. Ya con el tiempo eso se hizo insostenible, entonces empezó el papel moneda. En el papel moneda lo que se decía era, ok, tengo $100, tengo 100 euros, el gobierno va a tener el equivalente de ese dinero en oro o en diferentes cosas. Entonces, antes se podía ir, incluso aquí en los bancos centrales, se podía ir con un pedazo, digamos, con una moneda o con un billete y decirle, por favor, entréguenme esto en equivalente de oro, porque se sabía que el gobierno tenía el equivalente en metales como fuera y te lo podían intercambiar. Pero eso se hizo insostenible porque con el tiempo necesitamos más y más y más. Entonces, a partir de una cosa llamada el Acuerdo de Bretton Woods, se cambió del patrón oro a otro. Es decir, teníamos el patrón de Bretton Woods en el que nosotros decíamos, ok, todo va a valer como este dinero hasta ahora, y ya después empezamos a decir, el gobierno decía como, ya que todos están como acostumbrados un poquito a que el dinero, nosotros vamos a, como por decirlo así, va, como sostenerlo, créanme que nosotros vamos a hacer eso. Entonces lo que aprovecharon los gobiernos fue decir, ahora créanme que si alguien les dice que esto cuesta $100, 100 euros, nosotros como gobierno vamos a hacer que eso valga 100 euros. No necesitamos oro, pero confíen en nosotros. Entonces nuestro sistema se basó de confiar en que había algo que lo respaldaba a un sistema netamente de confianza. Digamos, ahí también tuvimos como algo muy bonito y es cuando empezó a tomarse estas decisiones, también es algo como muy internacional y es cuando ya nosotros tenemos y decidimos entre todos como ya no vamos a utilizar esto, sino vamos todo el mundo a que, digamos, sustituyamos, y eso hizo digamos, el Bretton Woods pasó el patrón oro, que así se llamaba, a que todo estaba basado en oro, al patrón dólar. Entonces ya se decía, bueno, ya todos confíen en que el dólar va a ser la base de todo, y por eso es que ahorita el dólar es tan importante. Pero vamos pasando, y seguramente van a venir otros cambios, seguramente ya va a ser confianza, ya va a ser otro tipo de métodos, pero bueno, vamos a ver qué nos depara el destino. O deuda, O los deuda, títulos de deuda también. es verdad. Y hasta cierto punto, entre comillas, el dinero que tenemos es una deuda, ¿sí? O también deuda que tienen otros con nosotros. Otros, entre comillas, me pueden dar ciertos favores porque me deben esos favores, pero también si yo le debo plata a alguien es como le debo esos favores. Y puede que de ahora en adelante eso se base así, como en vez de Bueno, simplemente tener patrón dólar, patrón favor, por ejemplo. listo, Juan. Entonces ahora te quiero preguntar si se debería eliminar el dinero en efectivo y no que me digas una respuesta personal, sino por qué sí y por qué no, pensando como en Sí, un panorama más amplio. en esto, digamos, voy a compartir una presentación como para ubicarnos un poquito, porque si bien hemos estado hablando bastante de, del dinero, no hemos definido bien qué es el dinero y como cuáles son sus cosas, como sus, eh, por decirlo así, lo que lo identifica como dinero y por qué se diferencia eso al dinero en efectivo. ¿Por qué? Porque si alguien piensa que deberíamos eliminar el dinero en efectivo, podría pensar todo tipo de dinero y podría estar pensando que no hemos estado en eso. Pero primero entendamos qué es el dinero. Y el dinero, digamos, de cierta forma, una definición muy básica es todo aquello que es aceptado como un medio de pago o medición de valor por los agentes económicos para sus intercambios. Esto que parece complicado es en realidad simplemente el dinero es todo aquello que me reciben para hacer un intercambio. Si yo quiero comprarme un café, si yo quiero comprarme un carro, necesito dinero para cambiarlo. Ya no hacemos trueques. Pero lo que importa en la actualidad es que la otra persona me lo acepte, ¿sí? Que exista la posibilidad de que la otra persona me acepte ese dinero como método de pago. Ahora, ¿qué es el dinero en efectivo? Y aquí vamos a cambiar un poco y es, el dinero en efectivo es todo lo que está en monedas y papeles para realizar pagos y depósitos.
¿Eso qué significa? Es lo que tenemos en el bolsillo, quien tiene una alcancía, por ejemplo, por aquí es muy común tener una alcancía en forma de marrano gigante, o lo que tenemos en algún lugar escondido en la casa, no sé, entre libros, lo que sea. Todo eso que podemos tocar es el dinero en efectivo. No es lo que hay en las cuentas bancarias, no es lo que hay en una base de datos, no es lo que está en un computador, sino lo que podemos tocar. Entonces, normalmente este dinero, ya que requiere, como lo habíamos dicho, de toda esta legitimidad de que alguien respalde ese dinero, es de curso legal, lo que significa que está creado por una entidad, normalmente un gobierno a través de un banco central que es el encargado de hacerlo, pero debe ser una autoridad quien lo respalde. Pero entonces, podríamos, primero preguntemos, ¿podríamos eliminar el dinero? Y digamos, con todo lo que hemos hablado, sí se podría, pero en sociedades muy pequeñas de trueque o basada en favores, como lo que habíamos dicho. Es muy complicado en la actualidad, en el nivel de sociedad en el que tenemos, poder quitar todo el dinero. E inevitablemente nos vamos a ir a otra forma de cambiar una cosa por otra a partir de otra forma de dinero, ya sea conchas, ya sea otra de sal, ya sea de diferentes cosas, siempre nos vamos a inventar algo. Entonces sí se puede, pero en la actualidad no. Puede ser, si alguien de los que está escuchando va a armar su propia nación independiente en una islita chiquita, pues podría hacerlo, pero actualmente en nuestras sociedades no. Ahora, ¿podríamos eliminar el dinero en efectivo? Ya lo hemos hecho. Y no solo que ya lo hacemos, ya lo hemos hecho, sino que lo hacemos todos los días. Y no lo digo de eliminarlo completamente, sino de reemplazarlo. Aquí claramente puse como el clickbait, pero ¿por qué digo eso? Y es, el dinero digital, que no es dinero en efectivo, está cada vez más en auge. ¿Eso qué significa? Tenemos algunos ejemplos muy básicos, nuestras cuentas bancarias digitales o las apps. Ahorita es muy común que uno tenga una app donde hay dinero PayPal, aquí en casos existe uno que se llama Nequi, y la gente cada vez utiliza más el dinero Aquí se llama digital. Bizum. Bizum, exacto, que es algo muy similar, o WeChat también en China tiene el mismo sistema, que es como un WhatsApp, pero chino, y uno puede pagar cosas con ello, o quienes tienen de pronto como iPhone, que pagan simplemente poniendo el celular o la tarjeta, todo eso ya es dinero digital. Si bien está muy relacionado con el dinero en efectivo, porque pues necesito tener efectivo dentro del banco, entre comillas, tengo que tener un crédito ahí, ya está en digital, ya no es dinero en efectivo. Y otro que ha sido y que ha llamado mucho la atención son las criptomonedas. Ahora, normalmente cuando alguien piensa que si eliminamos el dinero en efectivo o que si hay monedas digitales o el dinero en digital en general, uno piensa en criptomonedas, en Bitcoin, en Ethereum, en diferentes formas, pero el dinero digital ya lo utilizamos y hemos reemplazado el dinero en efectivo por dinero digital. Entonces, en un primer punto, podemos decir, es posible. O sea, muy diferente a lo del dinero en general, que en esta sociedad no podríamos, es demasiado difícil. Tenemos pequeñas muestras de eliminar el dinero haciendo favores, pero a nivel grande que necesitamos no lo tenemos. Pero este sí, este se puede utilizar a escala e incluso los gobiernos están cada vez más interesados en eso, a tal punto que hay ciertos gobiernos que están teniendo una política muy fuerte pro monedas digitales como El Salvador, como China un poco, otros que están creando sus propias monedas digitales, pero más que todo es que ya estamos inmersos en ello, ya todos lo hemos hecho. Ahora, pensemos un poco como ventajas y desventajas de eliminar el dinero en efectivo. Qué pena que me falta el apellido, pero pensemos un mundo sin efectivo. Y un mundo sin efectivo podría funcionar. Hay una película de Justin Timberlake en el que el dinero, digamos, es tiempo de vida. Entonces uno lo tiene aquí en la mano y lo pone y cada vez que va a parar algo, pone la mano y te quita tiempo de vida. Es dinero porque al fin y al cabo es algo que la otra gente acepta. Es otras cosas que, digamos, las tres funciones del dinero son las siguientes, y es que sea medio de intercambio, unidad de conteo y depósito de valor. Medio de intercambio es que me lo acepten para hacer que sea un intercambio. Unidad de cuenta es que yo pueda basar o estipular un precio por algo medido en mi moneda o en mi dinero. Y la tercera es que sea depósito de valor, y es que ese es el que normalmente fallaban las vacas, los cabros, la comida, los vegetales y demás, y Ujú. es
yo necesito guardar el valor de ese dinero en el tiempo, que si no lo quiero utilizar hoy, lo puedo utilizar en un año. Pero pues una vaca de pronto se muere, de pronto su carne se daña, un vegetal igual. Entonces, por eso es que se utilizó más esto. Entonces, pensemos en eso. Sí, el tiempo puede ser una forma de pagar cosas, pero podría funcionar actualmente y la respuesta es un poquito como mixta. Y aquí voy a ir un poquito como con todo lo que se ha demostrado y vamos Hay una primero con el, premisa anterior y es que para que se elimine el dinero en efectivo, tendría que haber una bancarización total de la sociedad. hacia allá hoy tienes toda la razón. Bar, tienes toda la razón porque aquí no solo es una bancarización total, sino una digitalización de la sociedad. ¿Eso qué significa? No es solo que todo el mundo esté bancarizado, incluso podría no estar bancarizado, porque podríamos tener monedas digitales descentralizadas, ya voy a explicar un poco qué sea eso, que no dependa de los bancos, que es una moneda digital descentralizada y es una moneda que no se maneja o no es manejada por una autoridad única. Es decir, que un banco o el Banco Central o un banco cualquiera, tipo, pongámosle Scotiabank, pongámosle, eh, no sé, Popular, cualquiera, cualquier nombre de banco tenga el poder sobre esa moneda. Podríamos tener, como ocurre en el Bitcoin, una comunidad que crea y mantiene la moneda. No hay ninguna autoridad del central, son varias personas entrando en un mismo sistema. Así se crea el Bitcoin. El Bitcoin no lo maneja sino un algoritmo. Entonces, no necesitamos necesariamente y fundamentalmente una bancarización, pero sí una digitalización. ¿Por qué? Porque la forma más básica de esto sería nuevamente monedas digitales o monedas que estén en lo digital, ya sea en un banco, en lo que sea. Y para eso necesito celulares o para eso necesito un dispositivo que sea reemplazo del celular en el que yo pueda pagar algo, como en la película, en la que yo pueda tenerlo aquí en la palma de la mano y simplemente pasar la mano y ya, o en lo que tenemos actualmente, que tengo mi tarjeta de crédito o mi tarjeta de débito y la paso por los datáfonos y así se pueda. Eso tiene varios problemas y por eso es que vamos aquí con las desventajas, pero primero quiero nombrar un poquito las ventajas de hacer esta eliminación. Y es, en primer lugar, va a haber menores costos de transacción. ¿Eso qué significa? Si todas las monedas son digitales, se va a quitar todos esos costos, por ejemplo, de sacar dinero. Hay quienes por sacar dinero les cobran una comisión. Eso se va a quitar. Pero además de eso, simplemente el hecho de ir a caminar por el dinero, a sacarlo en efectivo, es un costo para la persona. ¿Por qué? Porque necesito ese tiempo para poder ir a sacar el dinero que podría estar invirtiendo en otras cosas. Eso se llama costo de suela, como de suela de zapato. Y es de ir a sacar el dinero y demás, de hacer ese tipo de transacciones, que no es solo el tiempo, sino también ir. Tal vez tiene uno que utilizar un transporte, entonces hay que pagarlo, entre otras cosas. También a uno le cobran cuotas de manejo. Todo eso se puede ir quitando siempre y cuando se digitalice completamente y haya competencia como entre En ellos. países distintos a España, el costo de suela involucra si son transacciones mayor a cierto monto, que muchas veces se requiere el acompañamiento de la policía para sacar un dinero del banco y consignarlo a otro lugar. Eso es cierto. Y no solo requiere que vaya la policía, sino que uno como persona tome decisiones extra para cuidar de la seguridad. En países diferentes a España, hay una cosa en el que hay un robo, le roban a la gente el dinero apenas sale del banco. Entonces, ¿qué toma la decisión las personas que hacen eso? Se van en un carro blindado o van con compañía o llaman a la policía, demás, como toman medidas adicionales para que no les roben. Eso es un costo adicional. Pero si todo fuera virtual y no necesitara sacar esa plata en efectivo, pues no me la van a robar porque la tengo en digital. Aquí va un poquito más al hackeo y demás, a los hackers, pero es otro tema diferente que ya vamos a tocar. La segunda es, para algunos casos hay un menor control estatal del dinero. ¿Cómo así? Si tenemos dinero en efectivo, pues el Estado no controla el dinero.
Es cierto, pero si lo tenemos digital, no en los bancos, sino en lugares descentralizados como por ejemplo Bitcoin, el Estado no tiene la capacidad de controlar el dinero que existe ahí. Eso es bueno y es malo. Es bueno porque si no controlo, en Colombia, por ejemplo, existe un impuesto llamado el 4 por mil que todos los expertos han recomendado quitar y es un impuesto que, digamos, si supera una transacción bancaria, un cierto número, un cierto monto, se va a cobrar 4 pesos o digamos 4 euros por cada 1.000 euros. Y eso es un impuesto. Entonces, eso genera, uno, un mayor costo de transacción, pero también un control estatal muy grande, porque el Estado no solo quita un pedazo, sino también sabe hacia dónde va el dinero. Y en algunos casos no se requiere o las personas no quieren hacerlo, ni siquiera por temas malos. A veces en ocasiones es para protegerse del mismo gobierno. Piensen en gobiernos autoritarios, piensen en dictaduras que tienen la capacidad de poder ver los sistemas bancarios. Si yo le estoy dando un dinero a otra persona por cierta cosa buena, no tiene que ser malo, pues el Estado también tiene ese control de poder ver. Entonces, en algunos casos, eliminar el dinero en efectivo y lo volvemos digital ayuda como que no tengamos eso y que no exista como ese nivel de control. Ahora, también hay un menor control de los bancos, en este caso que les decía que es como descentralizado. Ya los bancos no tienen la capacidad de tener todo mi dinero, ni me cobran las cuotas de manejo, y al mismo tiempo no van a tener la misma información que antes tenían, porque imagínense toda la información que tiene literalmente el banco sobre nosotros. Sabe qué consumimos, cuándo lo consumimos, a qué horas, en qué etapas de nuestra vida, todo. Si vamos a un sistema descentralizado de dinero, no va a pasar esto, que no lo controlen ellos. Ahora vamos a tener disponibilidad de dinero 24/7. Eso a la vez es bueno y es malo. Para quienes son shopaholics o quienes no se controlan en los gusticos, va a ser muy malo porque no van a tener control sobre su dinero y se lo van a gastar muy fácil. Pero si lo tenemos digital todo el tiempo, pues vamos a poder tener ese dinero todo el tiempo. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo estoy en un lugar y me perdí y de casualidad se me perdió, bueno, primero no se nos van a caer los billetes del bolsillo, una gran ventaja. Pero imagínense donde estemos en esa situación en el que es la actual, estamos en un viaje y se nos pierde el dinero que tenemos en el bolsillo, pues vamos a tener total disponibilidad de él, porque no, primero no se nos va a perder, pero segundo lo tenemos todos en la nube. Digamos, es algo bueno para las personas que a veces tienen problemas como con eso y que pierden mucho el dinero, pero también significa que si te ves una oportunidad única en el que necesitas hacer algo en el momento o necesitas hacer alguna cosa, pues vas a tener ese dinero de manera muy fácil para poderlo hacer y te vas a evitar esos costos de tener que ir a sacar el dinero, además, de pronto mil cosas más. Y por último, va a haber una disponibilidad completa en términos de que también esto sirve la bancarización total o, digamos, aquí ya hablemos no en el término descentralizado, sino en la bancarización total, ayuda a que el sistema crediticio mejore. ¿Por qué? Como ustedes saben, de pronto han sabido, de pronto si no aquí se los cuento, para que alguien me preste dinero, alguien más tiene que poner el dinero. ¿Cómo funciona el banco y los bancos? Y es, ellos hacen una captación del dinero a partir de mis ahorros. Por ejemplo, yo les pongo un dinero para que ellos en el banco lo pongo en el banco, pero cuando está en mi cuenta bancaria, ese dinero no se queda quieto. Los bancos, muy inteligentes, llegan y toman ese dinero y se lo prestan a alguien más. Entonces generan ganancias con ello. Cuando tenemos poco dinero en los bancos generalmente suben más las tasas de interés. La tasa de interés es, pónganse a pensar cuál es el precio que uno paga, no sé, por un café, pues duramos 1 euro. Entonces, el bien es el café, el precio es 1 euro. ¿Cuál es el precio del dinero? El precio del dinero es la tasa de interés porque es lo que pago para utilizar un dinero. Entonces, en ese sentido, si tenemos más cafés, pues el precio del café baja. Si tenemos más dinero en los bancos, el precio de la tasa de interés baja. Entonces, si tenemos una bancarización completa, lo que va a ocurrir es que vamos a tener más fondos prestables, vamos a tener más tasa de interés y eso significa unos créditos más baratos para inversión, para la industria, para mil cosas que pueda ayudar como un crecimiento económico.
Ahora vámonos con las desventajas. Y es primero lo que habíamos dicho. Todo esto requiere de una digitalización extrema. Y hay personas que no tienen esa capacidad. Pensemos en las personas un poco menos favorecidas en términos económicos que pueden no en Madrid, no donde, digamos, son las zonas un poco más complejas, donde no hay dinero para tener un celular. Y si lo hay, tal vez no hay dinero para un plan de celular. Ahora, eso puede que no ocurra tanto allá, puede que ocurra más en otro tipo de países en los que hay gente que no tiene dinero, pero ni siquiera es que no Pero tienen también dinero, sino hay una brecha tecnológica que viene con la edad, ¿sabes? Hay personas que simplemente no quieren manejar un celular o un dispositivo. eso es totalmente cierto. Y es aquí dentro de los vulnerables, obviamente vemos las personas en términos económicos vulnerables, pero piensen en eso, en lo que dice Ana, en la gente vulnerable porque no tiene la capacidad de manejar un celular. Piensen en sus abuelitos o abuelita o quienes tengan bisabuelos o bisabuelas. ¿Con qué van a pagar? ¿Con qué van a poder manejar su propio dinero? Si no saben manejar un celular, ¿cómo van a aprender a manejar una aplicación para pagar sus cosas o una, por decirlo así, como una tecnología nueva, totalmente nueva, para que puedan pagar sus cosas? Y piensen que también hay gente que prefiere lo físico. Hay gente que le gusta ir a literalmente hacer la vuelta al banco, a ir a pagar sus servicios, poner el dinero y demás cosas. Entonces, aquí no solo vemos gente económicamente que puede tener problemas para conseguir esto, sino también de la edad. Y por último, gente que no cuenta o no está dentro de la red, por decirlo así, o no tiene capacidad, porque no hay, por ejemplo, antenas, no hay señal, no hay internet. Pensemos en esos lugares, un poquito más en otros países que en España, pero también ocurre. Ahora imagínense qué pasaría donde se fuera el internet. Eso es una vulnerabilidad cibernética. De la vulnerabilidad cibernética voy a hablar en dos términos, uno en los hackers, dos en esto, y es, si tenemos todo el dinero digital, ¿qué ocurre si se va el internet? ¿Qué ocurre si se va la luz? Si se va la energía. No necesariamente es porque ocurrió una catástrofe, literalmente cae un rayo en un transformador o en la red eléctrica, la deshabilita y no hay dinero. Sí, no. Entonces, en ese sentido, si se nos va toda la red eléctrica por un rayo, por lo que sea, vamos a tener un problema porque nadie va a poder intercambiar porque no hay dinero. Ahora pensemos en el otro. Tenemos una vulnerabilidad cibernética muy grande y es esto va a generar que seamos un poquito más sensibles y vulnerables a los hackers, a que gente me pueda hackear y estafar. Entonces aquí me voy un poquito con la vulnerabilidad del hurto. Puede que no me roben como normalmente, digamos, se hace, no me van a robar el dinero así en la calle o demás, pero sí puede que me lo hackeen y eso tiene un problema y es, hay una mayor facilidad para eso. Ahora, también hay un mayor control de otro tipo de entidades. Aquellas que sean las que manejan el dinero virtual van a tener más poder. Supongamos entonces que no hay un sistema descentralizado, que Bitcoin desaparece y ahora solo hay monedas digitales que el gobierno maneja o que una entidad bancaria maneja. Eso le va a dar ahora sí todo el poder a esos lugares, a esas entidades, para saber en dónde estoy, qué hago, cómo consumo, cuándo consumo, qué estoy haciendo. Entonces, eso es una pérdida de anonimato y de mi identidad. Ya no tengo el derecho a estar solo. Ya no tengo el derecho digamos, a que nadie sepa quién soy. Y por último, hay una cosa muy grave y es, hay una alta vulnerabilidad a las estafas. Porque entonces hay ocasiones en las que llegan y llaman como, te has ganado tal cosa, llama a tal lado. Y que literalmente lo que ha salvado a la gente de eso de, soy el presidente de Amazon, dame estos datos para poder para poderte dar tu trabajo. Y uno, no, Dios mío, Amazon me llamó, no, claro, ya voy para allá. Lo que ha salvado a la gente es literalmente no tener la plata en el bolsillo, sino de tener que ir a decirle, mamá, dónde está la plata de la casa que voy a meter esto? ¿Dónde están los papeles? Y la mamá le dice a uno, ay, mijo, por favor, o sea, tres dedos en la frente. Y le dice a uno, lo están estafando. Si uno tuviera la disponibilidad completa de su dinero todo el tiempo, podría ocurrir de, listo, hago la transferencia y ya está. Entonces,
Tenemos varios tipos de vulnerabilidades y además, incluso quiero agregar una acá, hay una que es muy vigente y es, la eliminación del dinero físico puede afectar gravemente la crisis climática. En algunas estadísticas, con esto me refiero, digamos, al consumo de energía. El consumo de energía de Bitcoin que sostiene el sistema Bitcoin, supera el consumo de energía de Suiza. ¿Eso qué significa? Si apenas con lo que tenemos digitalizado se requiere tanta energía para mantener un sistema, ahora imagínense cuánto si todo el dinero en efectivo estuviera digitalizado. Tendríamos que tener computadores, servidores, más consumo de energía, más consumo de red, muchas cosas que lo que pueden aumentar es también la generación de kilogramos de carbono en el sistema, entonces también puede afectar en la crisis climática. Entonces, aquí tenemos ventajas y desventajas. ¿Qué elegimos? Claro, esto es una preguntita. Aquí una pausa dramática para quienes estén viendo el video. Si quieren lo paran, lo piensan y las invito a que lo hagan, a que se queden un momentico a pensar qué elegimos, si eliminar o no el dinero en efectivo. Y aquí va mi respuesta. Mi respuesta es depende y lo haría de forma parcial. ¿Por qué? Eso, digamos aquí como desde una forma, pero me voy a basar como en toda la evidencia económica y teórica que hay al respecto de la teoría acerca de esto. Y es, en primer lugar, hay una feasibilidad, es decir, ¿en dónde lo podemos hacer? Solo en sociedades altamente desarrolladas y con tecnología. Eso, en primer lugar, hace muy difícil y puede crear brechas muy grandes entre una sociedad tecnologizada y una sociedad no tecnologizada. Y debe existir un puente entre ellas. ¿Por qué? Aquellos que tienen dinero y tienen la capacidad de comprar un computador, un teléfono, demás, y tienen internet, van a empezarse a separar de estos que no lo tienen y las brechas económicas y socioeconómicas en general van a ser muy grandes, porque entonces, ¿cómo nos comunicamos con estos dos? Si ustedes ya experimentan problemas tratándose de comunicar en términos tecnológicos con sus abuelos, ¿cómo va a ocurrir esto en sociedades? Y puede haber un problema al respecto. Dos, suponiendo que lo pudiéramos lograr y nos vamos solo a las sociedades tecnologizadas, habría que crear diferentes tipos de mecanismos de protección y de seguridad para el dinero. Ya hemos visto hackeos masivos a entidades gubernamentales, hemos visto hackeos masivos a bancos. ¿Qué va a detener nuevamente hackeos masivos a bancos, pero ya con más dinero? Nada, va a tener que generar unos sistemas muy fuertes y unas garantías muy fuertes a partir del gobierno para que la gente pueda aceptar este tipo de sistema, porque si no, no lo va a aceptar. Tres, puede mejorar, eso sí, puede mejorar los sistemas y los costos de transacción. Los costos de transacción van a bajar mucho. Yo no voy a tener que caminar de un lado para otro para poder darle mi dinero a otra persona. Eso va a ayudar a que la economía se movilice más, además de lo que les digo, que aumentan los niveles de inversión porque bajan las tasas de interés, pero eso también significa que hay que tener una cultura y hay que hacer una educación financiera demasiado fuerte para que la gente, uno, no caiga en estafas, dos, sepa manejar su dinero y no lo regale así simplemente porque lo tiene disponible, y tres, sepa manejarlo de tal forma que no vaya a poner en peligro algunos sistemas. Por ejemplo, si hay una cosa que se llama teoría de redes, que dice como los bancos hay que salvarlos porque si un banco se declara en bancarrota va a caer todo el sistema financiero. Y así pasa en algunos casos. Obviamente no es tan apocalíptico, no es tan caótico de que si un banco se cae van a caer todos los bancos, pero por eso es que los gobiernos tienen una política de protección tan grande ante grandes gobiernos, ante grandes bancos como los que hay en Estados Unidos. Lo mismo ocurre en España. Y es porque si cae un gran banco, los otros bancos también van a caer por pánico económico. Ahora, si tenemos todo nuestro dinero digital, el pánico económico se vuelve un riesgo latente, porque como todos tenemos nuestro dinero en lo digital, nos vamos a sentir mal porque no lo tenemos físico y no tenemos un resguardo de la plata, no la tenemos en la mano.
Y si caen los sistemas bancarios, si cae el sistema financiero, seguramente va a haber problemas en el sistema del dinero, porque entonces, ¿cómo va a funcionar? Si todo el dinero está digital y todos los bancos no están funcionando, ¿cómo va a funcionar si todo está digital, si todo está puesto en los bancos? Entonces nos ponen unos riesgos financieros, tales como las crisis del 2008, tales como en la crisis .com, tales como en la crisis del 62 y 100.000 crisis, nos podríamos estar poniendo en una vulnerabilidad mucho mayor. Entonces, creo, digamos, a partir de toda la teoría, claramente es mi opinión a partir de las partes, digamos, teoría macroeconómica, teoría de redes, teoría financiera, creo que hacia allá vamos. Vamos hacia una eliminación parcial del dinero, pero vamos a ponernos en muchos riesgos y todavía nos falta mucho allá. ¿Que es conveniente? Sí. ¿De que es inevitable? Probablemente. Pero de que va a ser total, no. No vamos a poder eliminar todo el dinero físico porque al menos en el corto y mediano plazo, que es de aquí a 50, 100 años, tal vez hasta 50, de pronto en 100 años ya estamos moviéndonos tan rápido que no sabremos dónde estemos, pero vamos a necesitar de esos porque todavía estamos muy poco digitalizados. Bueno, Juan, pues muchas gracias por dejarnos sobre todo muchas preguntas alrededor de este tema. Yo creo que la respuesta que diste es clara en el sentido de hay mucho que ver en el contexto, hay mucho que ver de cómo va evolucionando y creo que no es tan sencillo como uno quisiera. Creo que realmente el sistema financiero está muy interrelacionado y es muy interdependiente, como casi todas las cosas de la globalización, pero en particular el sistema financiero sí tiene una gran medida de funcionamiento o parte de su funcionamiento, parte de nuestra confianza en él y tiene mucho sentido lo que nos has explicado. Y te quiero agradecer mucho por este taller. Sé que va a ser muy interesante para todos los estudiantes verlo. Creo que lo explicaste de una forma muy sencilla. Y nada, eso, agradecerte y estamos en contacto. Claro que sí, te quiero agradecer a ti, quiero agradecer a la Fundación, de verdad, muchas gracias por esta invitación. Espero que de verdad hayan quedado más preguntas que respuestas, porque esto tiene muchísimas más preguntas que respuestas, pero que al menos hayan quedado unas bases certeras en las cuales basar la discusión. Es bastante complejo, pero bueno, pues es el camino al conocimiento y la curiosidad es nuestro vehículo. Entonces, les deseo mucha suerte, muchos éxitos. De verdad, muchas gracias y aquí estoy para cualquier cosita que se me requiera más adelante. Entonces, nada, de verdad, muchas gracias. Listo. Juan, muchas gracias a ti. Chao. Y nos despedimos de esta Chao. transmisión.